Hola, bienvenidos. Bueno, estamos acá, nosotros somos SOCTA, para los que no saben, es una organización internacional que conecta a coreanos en todo el mundo para hacer negocios y emprendimientos. Hoy les traigo una nueva propuesta que, hablando con los chicos, nos pareció divertida. Y la idea es de estos podcasts invitar a diferentes personas para hablar sobre algunos temas que nos interesan y que creemos que a ustedes también puede llegar a interesar. Obvio que si tienen algún tema o pregunta que quieran compartir, nos pueden escribir en nuestro Instagram o mail que les vamos a dejar en la descripción. Bueno, me presento, yo soy Majo, formo parte del staff de OCTA 2020 y me acompaña Leandro, que va a ser el entrevistador de este capítulo. Hola, Leandro. Hola Majo, hola Dani, Bueno, ¿cómo andan? nuestro invitado de hoy es Daniel Hong, licenciado de Psicología en la Universidad de El Salvador. Tiene 30 años y ya está trabaja en varias empresas como Jules y Philip Morris en el área de recursos humanos y ya está trabajando como talent sourcing en Covance. Hola, Dani. Buenas, ¿cómo va? Ya averiguaron todo entonces. Sí, hicimos un chequeo ahí pormenorizado de tu CV, así que no nos puedes engañar. No, para nada. Bueno, primero que nada quería empezar preguntando específicamente cuál es tu laburo, tu puesto y que nos cuentes por ahí un poquito cuál es tu día a día, así generalmente así nos das una idea de cuál es tu rol. Perfecto. Bueno, yo particularmente lo que hago, mi puesto se llama Talent Sourcing Specialist. Dentro del área de recursos humanos hay un sector que es de reclutamiento o selección de personal, y dentro de ese sector de selección de personal hay un área o un par de roles específicos que son de Talent Sourcing. ¿Sí? El sourcer lo que hace es hacer las búsquedas proactivas de candidatos que todavía no se postularon a ciertas posiciones. Es decir, cuando se abre una vacante, se hace un job posting y demás, se reciben candidatos, pero hay un montón de personas que no vieron ese posting o que tal vez no están interesados en buscar trabajo activamente en este momento. Entonces yo me encargo de ir a buscar a esas personas que cumplen con los requisitos, me comunico con ellos, les pregunto si les interesa, les cuento sobre la empresa, sobre la posición, un poco qué tipo de proyectos van a estar trabajando, y si les interesa participar del proceso de selección, yo los acompaño a lo largo de todo el proceso hasta que se haga la contratación y se extienda una oferta. Eso es mi rol, digamos, muy un overview, digamos, ¿no? Grandes rasgos de lo que es mi rol. Y en el día a día, ¿cómo un día tuyo en la oficina? ¿De qué trata? ¿Vas a la mañana, me imagino, trabajás en la oficina? Yo trabajo desde mi casa en este momento. Por suerte tengo esa flexibilidad de trabajar en casa, porque lo que hago yo particularmente es mirar currículums a la mañana, sobre todo me dedico un tiempo para mirar currículums de gente que me responden o de búsquedas que ya tengo abiertas y estoy buscando constantemente gente nueva. Entonces miro perfiles, miro currículums, contesto mails, etcétera. Suelo tener algunas reuniones con los gerentes contratantes, con mi jefe, con gente de otras personas del equipo de recursos humanos y demás. Y después, digamos, a veces a la mañana, pero en realidad se extiende todo el día, suelo tener entrevistas telefónicas o por video, pero más que nada telefónicas. Claro, perfecto. Bueno, buenísimo. Vos tenés uno de estos trabajos modernos donde podés laburar de tu casa. Sí, De la totalmente. comodidad de tu casa. A mí no me cambió mucho la cuarentena. Claro, vos ya estás curtido con esto. Yo ya estoy curtido. Che, y nada, viendo que vos estudiaste psicología en la USAL, ¿cómo surge tu curiosidad para meterte en este rubro y también teniendo en cuenta que estuviste ya casi 10 años laburando en la parte de recursos humanos, por lo menos? ¿Cómo surgió esa curiosidad cuando estabas en la facultad o una vez que ya empezaste a laburar y te empezaste a meter? Mira, yo mientras estaba cursando, como todo hijo de coreanos, la mayoría de los hijos de coreanos, trabajé mucho tiempo en textil, ¿sí? Trabajando con mis padres, en un taller, luego en una importadora de telas, una distribuidora de telas en realidad. Y durante la cursada de la facultad tuve una materia que se llamaba psicología empresarial,
En psicología empresarial vimos a grandes rasgos términos de recursos humanos, de selección de personal, de manejo de equipos, desarrollo y demás. Me interesó mucho, era un área que yo dije, bueno, posiblemente es algo que me puede llegar a interesar para trabajar, y ya llegando a quinto año tuve que empezar a tomar decisiones, decir, bueno, ¿a dónde voy a orientar mi vida, ¿no? Claro. Mi carrera y demás? Sí, y bueno, por cuestiones también de situación país, por cuestiones de decisión propia mía, también sigue siendo una pasión que tengo hasta el día de hoy. Decidí entrar a una empresa y ya tener, digamos, sueldo fijo, tener beneficios y todo, que, digamos, todo ese sostén que provee trabajar para una empresa el día de hoy. Sí. Perfecto. Ese comienzo que tuviste en recursos humanos, ¿fue una experiencia muy diferente a lo que venías haciendo en los otros trabajos más familiares o de conocidos previo a entrar al rubro de recursos humanos? ¿Cómo lo viviste, ese cambio de ámbito? Sí, no, el cambio, a ver, es muy diferente, muy diferente trabajar en una empresa a trabajar en una empresa familiar o incluso trabajar en una empresa más chica, una pyme, si se quiere decir. En una empresa grande está todo segmentado y están todos los roles bastante bien definidos. Eso ayuda muchísimo porque para lo que es la capacitación de una persona que no viene del ámbito o que no tiene formación o experiencia previa, está muy bueno. Claro. Todos los roles, de nuevo, como digo, están definidos, siempre hay una persona que ya hizo tu trabajo antes, que tal vez puede ser tu jefe, puede ser tu compañero, puede ser alguien que tiene la misma posición, pero es un senior, versus en una pyme donde uno tiene que ir poniéndose y sacándose diferentes sombreros o gorros, digamos, de cosas que tiene que hacer, ¿no? Vos podés estar poniendo remaches y el día siguiente tenés que ir y hacer presupuestos y después el día siguiente tenés que ir y hacer ventas al mismo tiempo. Entonces, en una empresa está bastante definido, pero a la vez es bastante especializado. Entonces uno aprende a hacer algo en particular, te dan un rango de tareas y después te vas profundizando en ese rango de tareas. Perfecto. Y Sí, en ese sentido, creo que todos un poco pasamos dentro de la comunidad coreana esto de la experiencia quizás en el negocio familiar, como decías vos. Lo que pasa obviamente es que obviamente uno hace un rango de tareas muy amplio dentro de esa experiencia, y una de las cosas que a mí me surgió como pregunta de experiencia personal es si es necesario pasar por una experiencia donde tu trabajo sea más especializado, que tenga ya un recorrido y una serie de manuales o algo un poco más normado, ¿no? Que no sea tan, bueno, lo haces por primera vez o haces un montón de cosas. Sí. ¿Cómo crees que esto, o sea, vos ves como algo positivo o que alguien tenga una experiencia más en una empresa donde está más consolidado, más afirmado, donde cada rol tiene una función en particular? Yo creo que son tipos de experiencia que se complementan mucho. O sea, en una empresa más chica tal vez te lleva a desarrollar otros tipos, o sea, a tener, tus skills se amplían, ¿no? Versus en una empresa, una empresa más corporativa, digamos, tus skills se profundizan. Claro. No sé si me explico bien. Sí, Cuando sí, vos trabajas en una empresa pyme o una empresa más chica, tenés que cumplir varios roles. Tal vez tu nivel de expertise es, si se quiere decir entre comillas, superficial dentro de todo lo que se podría hacer, pero sabes mucho, sabes muchas cosas. Versus cuando entras a una empresa, se te va perfilando a que uno se profundice en algo en particular, hasta el punto en que si llegamos a lo que es selección de personal, de repente no es recursos humanos, o es selección de personal, y después dentro de selección de personal tenés lo que es talent sourcing, que es algo muy específico y muy particular. Ejemplo, yo en mi empresa soy la única persona en todo el equipo de Latinoamérica que cumple este rol. Entonces, de nuevo, uno se va haciendo experto o va adquiriendo expertise y va profundizando el conocimiento en los skills versus la gente que, por ejemplo, se va del mundo corporativo para ampliar el conocimiento. Por eso también hay mucha gente que empieza su carrera en empresas, en corporaciones, y luego se van y empiezan una startup. Y a partir de ahí tienen que empezar a tomar otro tipo de desafíos, ¿no? De aprender muchas otras cosas, a desarrollar otras capabilities y cosas por el estilo. Entonces son cosas que se complementan para mí. Y en este sentido, vos te ves en un perfil, digamos, que le interesa mucho más la profundización y la especialización,
o simplemente es una etapa de tu vida donde querés profundizar en digamos, en un rol, en un trabajo en particular, Claro. y después quizás abrirte. ¿Cuál es tu idea hacia adelante? Mi idea particular para mi futuro es abrirme. O sea, si no es para ya empezar a manejar equipos y tener un rol de management y empezar a formar gente directamente, obviamente voy a estar utilizando los skills y digamos todo el conocimiento que adquirí hasta el día de hoy, pero a partir de lo que yo quiero hacer es empezar a manejar equipos, empezar a desarrollar gente, entrenar gente y demás. Y si no, bueno, veremos de empezar algo por mi cuenta o digamos, ya es como que siento que cumplí una etapa, soy una persona que puede cumplir con su trabajo bien, pero también quiero buscar nuevos desafíos. Y los estoy buscando todavía, no tengo nada definido. No. Bueno, conectado un poco con eso, quería preguntarte sobre tu trabajo actual, que si bien obviamente tenés una expertise y ya lo venís haciendo hace tiempo, ¿cuáles son los desafíos más interesantes que se te presentan? En mi trabajo actual, En tu trabajo actual. Claro. Los desafíos, a ver, hay muchos desafíos. Manejar clientes, o sea, que son gerentes o a veces son directores regionales, VPs, o sea, vicepresidentes, cosas por el estilo. Eso es un desafío, pero a mí personalmente el desafío más grande es trabajar con la gente. Porque uno cuando va a buscar a alguien y ofrecerle trabajo, yo particularmente no quiero caer en la venta. ¿no? Yo te voy a contar de la empresa, te voy a contar de los proyectos que va a estar trabajando esa persona, lo interesante que puede ser, pero no me gusta jugar con las expectativas de la gente. Y también es cierto que hay gente que está activamente buscando trabajo y que realmente lo necesita, y después, bueno, pasa por todo un proceso de selección y por razón A, B, C, Z, no quedan para esa posición y comunicárselos y, bueno, ayudarlos a ver otras oportunidades, otras alternativas. Creo que eso es lo más desafiante para mí, saber que realmente es el trabajo de una persona y hay gente que lo está buscando y lo necesita. Y en esa misma línea, en tus diferentes experiencias, sin poner nombres, obviamente, pero tuviste experiencias donde quizás la empresa te presionaba más a hacer una venta, digamos, ¿no? Hacer una búsqueda mucho más agresiva y quizás bordeándolo. Por lo menos que te generase algún tipo de dudas, y hay otros que se lo toman más relajado. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido, en las políticas de scoutear gente, ¿no? Claro. Mira, yo realmente creo que, a ver, yo creo que mi forma de trabajar es que la persona se tiene que adecuar a la posición o la posición se tiene que adecuar a la persona. Eso desde ya. Entonces, si la filosofía o la metodología de trabajo de la empresa es decir, no, necesitamos un candidato que se ajuste a nuestras necesidades, bueno, perfecto, eso es lo que voy a estar buscando. Claro. Y hay algún tipo de flexibilidad y dicen, no, mira, bueno, tal vez no es necesario encontrar a esta persona específica que es una aguja en un pajar, sino que podemos encontrar este tipo de perfiles y los podemos reamoldar, lo podemos capacitar, lo podemos entrenar para que se ajuste a lo que necesitamos. Entonces también he tenido ese tipo de ocasiones, ese tipo de búsquedas. No he tenido situaciones en las cuales tenga que poner en riesgo mi propia ética y moral por una búsqueda en particular. Sí, tal vez hay productos y hay empresas en las cuales las personas no se sienten cómodas. Yo he trabajado con empresas tabacaleras, he trabajado con empresas farmacéuticas, he trabajado con gente que hace tomógrafos y máquinas de rayos X, gente de ventas, he trabajado con muchísimas empresas diferentes y lo cierto es que esas empresas también hacen cosas muy buenas para la sociedad, más allá de lo que uno pueda considerar o lo que la mayoría considere de los productos en sí. Entonces, queda en cada uno. Eso es cierto. Nadie obliga a nadie a aceptar una oferta, a firmar, a poner un gancho, pero sí es cierto que tiene que ver más con el perfil. ¿Sabes qué me hiciste pensar? Viendo el hecho de haber trabajado en algunas tabacaleras, es cómo se puede vender una tabacalera y quizás de alguna manera reformular un poco la imagen para escoutear a alguien, ¿no? Como
para evitar esta fricción que puede llevar en la gente como, pero trabajar en una tabacalera quizás, no sé. Claro. ¿Cómo crees que una empresa puede, o sea, en este caso una tabacalera, pero en general Sí. quizás, cómo puede una Ujú. empresa ofrecerse de tal manera para hacerse más atractiva? Ujú. En mi caso en particular, y yo ya no represento a la empresa tabacalera con la que trabajaba, así que bueno, lo voy a dejar ahí. Sí, Pero, a ver, los procesos de selección, de nuevo, siempre tiene que ver con el candidato y con la empresa, nadie obliga a nadie a aceptar ninguna oferta, queda siempre en cada uno, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros llamábamos a los candidatos, siempre hacíamos una declaración abierta, de decir, mira, nuestra empresa se dedica a esto, estás consciente de qué es lo que hacemos o qué tipo de productos vendemos o promocionamos, siempre política abierta, ¿no? Y después quedaba en el candidato, digamos, individuo singular, de decir sí o no me interesa esta empresa o no. claro. Después, más allá de lo que era la empresa en sí, o por lo menos el producto, Philip Morris, o bueno, no sé si se puede tachar eso, pero bueno, la empresa donde trabajaba tenía una muy buena estructura de lo que es tanto las capacitaciones, el desarrollo personal, digamos, el career path que se hacía para cada una de las personas que entraban en la empresa. Entonces ya tenían toda una estructura y un proceso y un camino, digamos, para cada persona que entraba y desarrollarlo profesionalmente, que hacía muy atractivo para los candidatos entrar a la empresa, porque tenían un buen employer branding, porque tenían un muy buen career path, desarrollaban muy bien a la gente, tenían muy buen equipo de capacitación y entrenamiento. Entonces son muchas otras cosas que la empresa puede ofrecer como empleador. Eso es lo que hoy en día se llama employer branding, o como se dice en español, ay, le estaba buscando. Marca empleadora, perdón, tengo Claro. todo inglés. Sí, todo lo que es la marca empleadora o la fidelización del capital humano. Mira, perfecto. ¿Y eso qué tal en las otras experiencias que tuviste? ¿Es algo que ves que se replica en otras industrias o es algo que Sí. está especialmente consolidado en, digamos, quizás en las multinacionales? ¿Ves esto que se replique, por ejemplo, acá en el mercado argentino, en otras empresas? Esto es algo que se viene trabajando hace varios años en realidad. O sea, es técnicamente reciente, pero no es tan reciente. ¿Sí? Hay empresas que lo vienen trabajando desde los 90, toda esta cuestión del employer branding o la marca empleadora. En Argentina se implementa totalmente. Mercado Libre tiene una imagen como empleador que es excelente, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿No? Hay muchas empresas argentinas que tienen un muy buen equipo de marketing en ese aspecto, o de recursos humanos que trabajan en la parte de la imagen de la empresa como empleadores. Eso se viene haciendo hace rato y nada, y hay mucha gente muy, muy buena en este país, No, particularmente. perfecto. Majo, ¿querés hacerle alguna pregunta? Sí, me quedé pensando en lo que decías, lo que hacías como talent sourcing, y en el momento de dar a las personas, cuando le ofreces, ¿cuáles son los factores que determinan si te acepte o no el puesto de trabajo que le ofreces? A ver si escuché bien la pregunta. ¿Cuáles son los factores que determinan si una persona es contratada o no? Que el candidato acepte el trabajo que vos. Pasa que se entrecorta un poco. ¿Me podrás repetir la pregunta? ¿Qué factores determinan que el mejor candidato acepte la oferta de trabajo que... Ok. ¿Qué factores determinan de parte del candidato que el candidato acepte o no una oferta? Claro, viendo Bien. que hay personas que no necesitan el trabajo, probablemente vos te acercás a ellos a ofrecérselos. ¿Qué determina? En realidad, cuando uno hace una entrevista laboral, siempre tiene que trabajar las expectativas del candidato, de la empresa, y eso es parte del trabajo de alguien de recursos humanos, tanto de talent sourcing como el que hace recruiting en general. Obviamente hay expectativas de parte del empleador y hay expectativas de parte del candidato que tienen que ver con salario, tienen que ver con crecimiento o desarrollo de carrera, tienen que ver con flexibilidades. Hoy en día todo lo que es flexibilidades y beneficios tiene mucho más peso de lo que lo tenía antes.
Entonces, mientras se cumplan con o se llegue a una negociación, digamos, una buena negociación al final de todos estos factores, no habría problema en términos de nuevo, de aceptar una oferta. Después queda en cada uno como candidato si quiere aceptar una o dos u otra oferta, ¿no? Hay gente que trabaja o va llevando varios procesos de selección al mismo tiempo, no les avisan en ninguna de las dos partes por las dudas, que se queden sin pan y sin torta, y después aceptan la oferta que más le gusta. Y bueno, que eso quede en cada uno. Yo particularmente no lo aconsejo porque, de nuevo, tal vez, a ver, supongamos, yo le hago una oferta a Majo, pero Lea también le hace una oferta. Lea le está ofreciendo 500 pesos más que yo, entonces Majo va a aceptar la oferta de Lea, no me va a avisar nada a mí, yo capaz podría haber pagado 1000 pesos más. Claro. ¿No? Entonces, de nuevo, más allá que sea la plata, o sea por una cuestión de beneficios, o sea por una cuestión de que, no sé si es plan o no, pero ponele, Majo el día de mañana está buscando tener familia, o viste, o etcétera, va por ese camino, digamos, en su vida, o lo va a transitar, y yo tal vez puedo ofrecerle un cierto apoyo, sea económico, o sea ciertos contactos con jardines, guarderías y cosas por el estilo, tal vez yo puedo tener más estructura por ese lado. Entonces, de nuevo, son cosas para sopesar y para negociar, y que siempre todo es un plus. No es solamente el snack, o si hay fruta en la cafetería en la mañana. O la mesa de ping-pong. Claro, la mesa de ping-pong, sino que, de nuevo, hay toda una estructura, de lo cual, obviamente, compensaciones y beneficios se encarga mucho, pero después también tiene que ver con flexibilidades, con tener posibilidad de hacer home office, con la posibilidad de tener una mejor relación con tu manager, con tu supervisor. Hay empresas que tienen otro tipo de, o sea, culturas diferentes. Todas las empresas tienen culturas diferentes. Hay algunas empresas que tal vez se desarrollan a su personal en cierta manera, hay otras empresas que desarrollan a su personal de otra manera completamente diferente. Para verlo, digamos, no sé, todos deben más o menos conocer o tener una idea. Google y Apple. Google tienen toboganes en las oficinas, así que yo, y Apple es lo que diga Steve se hace y no hay otra. Entonces, de nuevo, empresas muy exitosas pueden tener culturas completamente diferentes. Muy bueno. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me interesa en tu persona particularmente es este mix de haber tenido una experiencia inicialmente dentro de la empresa familiar y ahora una empresa dentro de una empresa más consolidada y más grande. ¿Qué crees que una empresa familiar o, no sé, tomamos por el caso una empresa tipo de flores, ¿no? ¿Qué podrías llegar a aplicar así como muy conceptualmente quizás de tu experiencia en una empresa grande? No sé, la manera de tratar los recursos, la forma de contratar. ¿Hay algo que puedas pensar en ese sentido? Desde lo que es recursos humanos, todo lo que es unconscious bias, ¿me ayudan con la traducción? Sí, los sesgos no conscientes. Claro, los sesgos inconscientes, si se quiere decir. Cuando uno entrevista, hay muchas cosas que pasan por detrás de uno, que uno no es consciente, que tiene que ver con la educación que tuvo, con la formación, con la crianza, con el país, contexto socioeconómico en donde crecieron, muchísimas cosas que, de nuevo, están corriendo en segundo plano en nuestro software mental y que nos sesgan toda la información que recibimos del mundo exterior. Esto influye mucho y tiene bastante peso cuando uno entrevista a alguien por un trabajo, ¿sí? Sobre todo porque es trabajo y porque me va a ayudar a mí a poder realizar lo que yo quiera hacer, ¿no? Mientras yo no contrate a nadie... ¿Un ejemplo para esto? Sí. Por ejemplo, para plasmarlo, un ejemplo. Sí. Voy a dar un ejemplo hipotético, porque no puedo hablar de ejemplos. No, obvio. Claro. Entonces, hay mucha gente que piensa que no es así, claramente, claro, que piensa que las mujeres no son aptas para realizar cierto tipo de tareas, supongamos, ¿no? O que por una cuestión de que tal vez no tiene que ver con necesariamente una cuestión de aptitudes, sino porque tal vez, supongamos, un desarrollador de un software, alguien que es un developer, un senior, etcétera. Tengo 200 aplicantes que son hombres y tengo una sola que es mujer, entonces digo, bueno, pues
voy entre los 200 hombres y vemos quién es el mejor. Y tal vez uno no tiene en consideración especial por la mujer, salvo que, digamos, de recursos humanos baje la línea y diga, no, tenés que entrevistar mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que es el trabajo en una empresa familiar, una empresa pequeña, puede pasar lo mismo, ¿sí? En muchos aspectos, sea por una cuestión de raza, por una cuestión de background o historial socioeconómico, familiar, por los amigos que tiene uno, sobre todo en el ámbito coreano, que todos nos conocemos relativamente con todos, o que, no sé, sabemos quién es hijo de o amigo de, entonces, quiénes son los amigos, cuál es la capacidad de capital de esa persona, qué es lo que se escucha, digamos, del ambiente, los rumoreos que hay acerca de esa persona, familia o grupo, digamos, que viene a entrevistarse. Entonces, hay mucha información que es ruido, en realidad, que no tiene que ver con ni la posición, ni tiene que ver con el candidato como candidato, o sea, como su perfil laboral. Tal vez habla de esa persona como persona, tal vez habla de esa persona que hace en su tiempo de ocio, pero no necesariamente habla de esa persona en su aspecto laboral, y eso puede influir mucho. Eso es de lo que es recursos humanos. Sí. Y para hacerlo algo más práctico, algo para evitar estos sesgos inconscientes, ¿qué serviría, por ejemplo, que otra persona tenga que entrevistar, que vos pongas en un papel qué es lo que está buscando antes de entrevistar? ¿Qué puede hacer uno para evitar estas cosas, por ejemplo? Claro. Lo primero que mencionaste, sí, funciona bastante, que es decir, tener un punto de vista de un tercero, que sea objetivo, ¿no? No es yo y mi asistente, sino que es yo y otra persona que no tiene nada que ver. Lo otro que estás mencionando es diseñar un instrumento de entrevista, ¿no? Es decir, pongo preguntas predeterminadas y le hago las mismas preguntas a todos los candidatos. Eso también sirve, porque si uno tiene una entrevista libre, está más condicionado a cambiar las preguntas o ajustarlas con respecto a la persona y con respecto a las respuestas que da esa persona. Entonces, si uno arma una herramienta, digamos, de medición que esté estandarizada, es decir, que son las mismas preguntas, exactamente las mismas preguntas para todas las personas, ayuda muchísimo. De ahí a, por ejemplo, también, bueno, concentrarse en lo que es las aptitudes o las competencias de las personas, no necesariamente en las experiencias previas o para quién trabajaste o con quién existen negocios, etcétera, etcétera, sino las competencias. Y las competencias son las capacidades que tiene uno para realizar diferentes tipos de tareas. Entonces yo puedo tener una competencia analítica, o te puedo tener una competencia más artística, o puedo tener una competencia, digamos, deportiva. O sea, hay diferentes competencias para cada tipo de talento, de skill, digamos, que, que una persona puede desarrollar. Buenísimo. Sabes que una de las cosas que mencionabas recién, que lo mencionaste como un ejemplo, es el tema, por ejemplo, de los sesgos que uno puede tener acerca de los géneros, ¿no? Para cumplir o llenar algunos puestos. Sí. Estos en las empresas más grandes, los cambios sociales, los cambios sociales, sobre todo en estos últimos años, donde, por ejemplo, la lucha feminista se hizo mucho más fuerte, y hay un montón de políticas en ese sentido. ¿Qué tan rápido se adaptan las empresas a la hora de contratar gente? O de cambiar la cultura. Yo creo que a nivel de reactivo, hay las grandes empresas, las empresas que tienen más conciencia, digamos, en estos aspectos, y que por lo menos le dan un poco más de cabida, si se quiere decir, reaccionan bastante rápido. Hay empresas que, a ver, en comparación a lo que nos gustaría o a lo que la sociedad le gustaría, no, claramente, es mucho más lento. Pero a nivel reactivo es rápido en términos de cómo se cambian los procesos y se reajusta todo el proceso de reclutamiento a nivel global, supongamos, bien una empresa multinacional que tiene la casa matriz en Estados Unidos y después tiene, digamos, sucursales o afiliales en todos los países del mundo. Tienen que tener un proceso estándar, ¿no? Y eso pasa con muchas empresas multinacionales. Y hay muchas empresas multinacionales que adoptan estrategias para favorecer, digamos, el tipo de reclutamiento que hago yo, que es ir a buscar candidatos, candidatos femeninos,
o de capacitar a la gente que contrata, digamos, a los gerentes contratantes, al equipo y personal de recursos humanos. Es un entrenamiento, digamos, especial que apunta justamente a esto, a lo que es el unconscious bias, ¿no? Los sesgos inconscientes, cómo trabajarlos, cómo manejarlos. Pero también hay una cuestión de realidad, que es decir, que digamos, las mujeres, por una cuestión de prohibición y por impedimentos y dificultades y, digamos, todas las barreras que tuvieron a lo largo de la historia, digamos, se insertaron en el ámbito académico, o sea, el laboral ya va, digamos, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, etc. Pero a nivel académico y a nivel de trabajos profesionales es relativamente reciente, ¿sí? Todavía hay gente que es de la primera generación de primeras egresadas que están trabajando el día de hoy. Y capaz son gerentas, son presidentes de alguna clínica, son X, digamos, gente que ya llegó a ciertos puestos, pero que son de la primera generación de mujeres que tuvieron formación académica acá, digamos, ¿no? O primera o segunda. Entonces, es relativamente reciente, hay muchas áreas de especialización que no tienen tanta cuota, tanto quórum de mujeres. Han mencionado, por ejemplo, recién el área de desarrollo, digamos, de developing, ¿no? De programación. Hay otras áreas que tampoco tienen, digamos, el caudal, digamos, de mujeres dentro del pipeline de candidatos, si se quiere decir, pero también es por una cuestión social, por una cuestión de prejuicios, de limitaciones, puede ser tanto del individuo, o le individuo, o como pueden ser también presiones familiares, presiones sociales. También hay algunas áreas que incluso luego de insertarse en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, digamos, también se encuentran con dificultades y con trabas. Entonces, es un tópico bastante complicado de resolver porque, de nuevo, es entre todos lo tenemos que hacer y cómo hacemos para coordinarnos todos y como para todos cambiarnos un poco el chip que venimos teniendo. Es algo complicado, pero que, bueno, se desarrollan estrategias al respecto, sea por fuerza o por capacitación, entrenamiento. Son diferentes estrategias. Algunas toman más tiempo, algunas toman menos tiempo, algunas tienen algún cierto tipo de backlash, supongamos. Como que se aplican ciertas estrategias a empresas en las cuales ya por industria tienen una mayoría de mujeres, por ejemplo. Cosas por el estilo, ¿no? Es como que yo diga, de las azafatas vamos a hacer todo un programa para favorecer, pero los asistentes de cabina la mayoría son mujeres, ¿no? O gente que hace investigación clínica. En nuestra empresa en particular, Covance, salimos muy bien en estas mediciones, digamos, de lo que es trabajo igualitario, porque nosotros tenemos mayoría de mujeres, en realidad. Pero también es una característica de la industria. Entonces, es necesario para nosotros realizar estrategias y hacer campaña y todo. Tal vez no es necesario y podemos usar esos recursos para otra cosa, ¿no? Hay empresas que van avanzando mucho. Sabes que hay un tema acá que mencionaste que me parece que es algo que es bastante polémico y esto por ahí es un terreno un poco escabroso, pero hay un tema sobre, por ejemplo, las cuotas dentro de algunos puestos, ¿no? Mi opinión personal es que hay una cuestión simbólica quizás ¿no? en tener gente que quizás tenés que hacer un esfuerzo extra por ahí, por llenar esos puestos, pero hay una cuestión simbólica de que haya gente representando y que otras personas lo puedan ver. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu experiencia a partir de esto de si este tipo de política de poner una cuota de, por ejemplo, llenar los puestos con 50% de mujeres u hombres, ¿funcionan, no funcionan? ¿Te parecen bien, te parecen mal? A ver, que funcione o no funcione depende de cuál es el objetivo, ¿no? Un destornillador puede funcionar muy bien para ciertas cosas y puede funcionar muy mal para ciertas otras cosas. ¿No? Entonces, a ver, bueno, por ejemplo, yo en empresas anteriores en las que estuve trabajando tuvimos este tipo de proyectos o programas en los cuales teníamos que cumplir con ciertas cuotas. En un principio yo pensaba que no era justo por una cuestión de que yo soy un fiel creyente de el mejor profesional tiene que ir para la posición, ¿no? Si yo entre 500 personas y tengo una sola vacante, voy a agarrar el mejor de esos 500 y ese es el que se merece la posición. Pero después, pensándolo más y además por una cuestión de que años de carrera y seguir trabajando y todo,
es como elegir o poner, digamos, diputados, senadores, mujeres, ¿no? Tener representación. Si yo no inyecto talento desde abajo para arriba, digamos, ¿no? Donde esa gente pueda promover y pueda seguir avanzando, seguir siendo ascendida, digamos, en la pirámide de la empresa. Después, si no hago eso, va a haber un segmento de la población que no va a tener representación. Entonces, pasa en muchísimas empresas multinacionales al día de hoy. Vos tenés tal vez 50% de mujeres en toda la población, digamos, overall de la empresa, pero después en la cúpula, las 70, 80 personas que toman las decisiones son todos hombres. Claro. Entonces, ¿cómo voy a saber que yo necesito extender el maternity leave de todas las madres que un mes no alcanza, o que X tiempo no alcanza, o que X cantidad de recursos, mantenerle el salario no alcanza, o X guardería, todo ese tipo de beneficios o incluso el tipo de responsabilidades que se le puede dar a una persona que recién ha sido madre, o etcétera, ¿no? Digamos, y eso es un aspecto muy, muy pequeño, digamos, de lo que representa ser mujer. Yo porque no desconozco, digamos, ¿no? Yo no soy mujer, yo desconozco y justamente en mi propia ignorancia admito que hay muchísimas cosas que yo no sé. Entonces necesito la representación de las otras personas para que, digamos, puedan votar y tomar decisiones en representación de toda esta otra mitad de la población, digamos, ¿no? Muy interesante. Muy buen punto de vista. Y esto que tiene que ver, quiero añadir una cosa, que tiene que ver con igualdad de posibilidades de trabajo, digamos, ¿no? Igualdad de derechos y demás. También hay otra cosa que se viene haciendo el día de hoy que tal vez tiene menos foco, pero que de cualquier manera se debería empezar a realizar, es el empezar a trabajar e incluir personas que tienen discapacidades, ¿no? Personas con discapacidades, sean motrices, sean visuales, etc. Si algo vengo pensando mucho en estos días, que de nuevo, yo estoy trabajando desde casa, con la cuarentena y todo, que estamos, de repente las ventas de computadoras, laptops subieron un 60 y pico % en las últimas 3 semanas, porque todas las empresas decidieron decir, bueno, trabajan todos de forma remota. Nos dimos cuenta que no hace falta estar en la oficina, que no hace falta tener toda una estructura, digamos, como para que la empresa funcione sí o sí. Y hay muchísima gente que tiene discapacidades, tienen discapacidades o tienen ciertas dificultades, que les cuesta mucho conseguir trabajo, que están muy capacitadas o que incluso tal vez el sistema no les permite capacitarse, ¿no? Claro. Las universidades, por ejemplo, carecen de ciertos recursos, carecen de rampas, ascensores, personal que asista, etcétera, etcétera. Entonces, es como que, de nuevo, hay todo otro segmento de la población que no está representada, que no tiene apoyo y que les es muy difícil progresar. Entonces, hay que elegir nuestras batallas, sí, pero después también hay que ver, digamos, qué otros tipos, en qué poquito podemos ayudar a estas otras personas que la tienen muy difícil. Sí, está bueno eso porque yo creo que esta experiencia particular que comentás vos de la cuarentena es como un experimento social donde de repente un montón de cosas que hacemos por inercia o por usos y costumbres, de repente desnudan un montón de cosas, como decís vos. Quizás no es necesario una oficina, o sí, pero alquilada durante un día por mes. Y eso te genera olas que impactan en un montón de cuestiones que nosotros creemos que son así porque tienen sentido, pero en realidad no. Está muy bueno ese punto. Esto fue todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao. Espero que les haya gustado. Chao.